sirena morena de un río salvaje. El compromiso descubre el amor. Ahí entra. Hola, buenos días, gracias por ver este video, gracias por estar ahí. Soy Justo Torres, ¿no? Ninguna tecla. Más o menos. Puede ser. Sí, él me enseñaron primero. Calidad. Yo creo que eso es suficiente. Estoy aquí en el estudio de Zapucay, Zapucay Musical Pejú, en Fernando de la Mora, Paraguay, grabando este disco al cual llamé Recuerdos de Ayer. El Recuerdo de Ayer el nombre del disco sale de justamente estaba con mi padre yo una noche, entonces él cuando se entera que yo voy a hacer el disco me sugiere que Recuerdo de Ayer es una buena canción y lo escucho. Me paró y entonces me dijo que debería de conocer esta canción y que tal vez tendría que incluir en el disco. Hasta ese momento no sabía qué nombre ponerle o cuál sería la canción principal. El alma volcó en tu ventanal una noche azul, con esa inmortal guaraña de amor, Terenda Piayú. ¿Acaso algún día yo pueda volver de nuevo otra vez? ¿Cuál la noche aquella de luna estival? Pero entonces yo tan solo seré amigo no más. Aparte de canciones románticas, hay una canción muy especial que se llama Reza. Es una canción que nos invita a reflexionar, a pensar sobre cosas que no deberíamos de perder, como la fe. Reza es una canción que nos invita a orar, a rezar por el credo que tengamos. Reza con el credo que tengas. Reza por un mundo de paz. Inspira de algún modo y llama a la paz social. Reza por los novios que aman, por aquellos que esperan un nuevo amanecer, que luego detenga la mano ambiciosa. Entre los 10 temas existe una canción, digamos, patriota, una canción que recuerda a la patria más bien, que lo hice o lo incluí en el repertorio pensando en la gente que está en España, a la gente que está en Argentina, a toda esa gente, Estados Unidos, la gente que vive lejos de esta nación, de esta nuestra nación, de esta nuestra tierra paraguaya. Habla un poco de lo que es Mi Retorno, es la canción. He vuelto a mi patria porque ya no pude resistir la ausencia de mi Moraiju, que ayer me acunaba con tanta ternura, dándome las flores de su y al llegar al puerto yo quise abrazarla. Entre esas personas también, todos creo que como paraguayos perdimos un amigo, perdimos en el sentido de que ellos tuvieron que emigrar, alejarse de nosotros.
Así que Mi Retorno es una canción muy especial para ellos. Hace muchos años sin ver al labriego con su inigualable sombrero pilín y a las campesinas con manos de hada bajo la enramada de Jereñandutí. En este disco también incluyo un tema bastante conocido, el tema es Mitaí. Recuerda mucho a la realidad, a una realidad nacional. Es un flagelo nacional, diría, una deuda del Estado paraguayo con estos seres tan frágiles como los niños. La canción Mitaí, una canción bastante interesante con muchos arreglos. Yo le incluyo unos diálogos bastante interesantes al principio con sonidos de la ciudad y que yo quiero que lo escuchen. Están unos sobrinitos ahí como los actores, Marcelito, Gabrielito, Gerardito, que bueno, que también ayudaron para este disco. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tus mercancías. Aprieta ahí.